interrumpí. No, no, excelente, muchas gracias por acordarme. Eh, entonces, en esa parte de humildad, por ejemplo, lo que acabo de pasar, entonces, decir, ah, no, es que yo ya grabé y decir, no, le di grabar, no le dio la opción, simplemente desde la humildad, desde la sencillez de mostrarle al estudiante que yo no soy como docente un ser superior en el aula. ¿Cierto? Entonces, por eso esa característica debe ser como tal una característica que debe permanecer desde el primer día que decido ser docente hasta el último. Cuarto, tenemos seres transdisciplinares. Antes pensábamos en que solamente me importa mi disciplina. Si yo soy del área de matemáticas, solamente me importa el tema de matemáticas. Si yo soy de administración, solamente me concentro en administración. Y hoy en día estamos entendiendo que las organizaciones están necesitando, y creo que ahorita lo habló un compañero, que nos hablaba que él hacía como una entrevista empresarial a sus estudiantes frente a unas competencias. Esas competencias que él habla son competencias blandas, que son varias competencias blandas como tal, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco dentro de esos encuentros presenciales, sincrónicos, perdón. Entonces, una de esas competencias es el trabajo transdisciplinar. Cómo yo, mm, siendo administrador, tengo que trabajar con un ingeniero de sistemas, cómo yo siendo administrador tengo que trabajar con un contador, cómo siendo yo administrador tengo que trabajar con un abogado, y cómo siendo cada uno una disciplina distinta, bajo unas visiones distintas, llegamos a acuerdos para generar proyectos, por ejemplo. Entonces, esa competencia la deben de tener los estudiantes, pero en últimas, si los estudiantes deben de tener esas competencias, quien la debe de tener muy clara es el docente. Y una forma básica de ser transdisciplinar es generar encuentros con otras disciplinas en mis asignaturas. Invitar a un abogado a hablar, por ejemplo, en una clase de contabilidad sobre toda la parte de la legislación contable en Colombia. Invitar a un ingeniero de sistemas a hablar, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo sobre la importancia de la seguridad y privacidad de la información. Entonces, es como nosotros, entre los mismos docentes, hacemos esas conexiones para generar conocimientos más interrelacionados y competencias más firmes. Como quinto está el tema de la investigación. El tema de la investigación es un reto que todos los docentes tenemos, eh, porque en últimas, desde la investigación se crea el conocimiento, se genera nuevo conocimiento. Entonces, necesitamos docentes que todo su conocimiento y experiencia y amplia experiencia que han tenido en su disciplina, o muchos desde la didáctica que, por ejemplo, creo que es Pedro, que es profesor de matemáticas, digamos, ser profesor de matemáticas no es sencillo. Hoy en día el tema de las ciencias básicas se ha convertido para las instituciones en un factor muy complejo, porque los estudiantes o le temen o no se abren a la oportunidad de entender el por qué las ciencias básicas te abren un espectro superior de conocimiento. Entonces, el reto de los docentes de estas áreas de ciencias básicas ha sido en cómo dinamizar ese aprendizaje, cómo hacer efectivo el aprendizaje en el estudiante para quitar esos miedos, temores y demás. Entonces, muchas veces esos aprendizajes quedan en el aire y no se bajan directamente como una gestión de nuevo conocimiento. Hacer una cartilla, escribir un artículo, participar en un proyecto de investigación y demás. Entonces yo creo que desde esa perspectiva los docentes tenemos un gran reto y una deuda frente al tema de investigación. El tema de impacto es otro de los retos que se tienen a los docentes. ¿Impacto frente a qué? Impacto en que nosotros necesitamos generar una conexión con la comunidad.
entender en la comunidad desde nuestra disciplina que desarrollamos, realizar momentos de análisis de las problemáticas que acuden precisamente a esa comunidad y cómo desde mi disciplina y la conexión con otras disciplinas podemos dar solución a esas problemáticas. Desde allí podemos entonces generar impactos reales desde el conocimiento a las problemáticas que se generan a nivel local, departamental, nacional y demás. La globalización, otro de los grandes retos, esa globalización implica que no solamente podemos pensar en lo local, tenemos que pensar desde nuestras disciplinas a nivel internacional. Y esto es para todos. Por ejemplo, la corte anterior tuve la fortuna de tener un contador dentro de mis estudiantes del diplomado y él decía, profe, pero es que el tema contable es tan particular para cada país, entonces se vuelve muy complejo el tema de la globalización. Les decía que esto aplica a todos por una sencilla razón, es que posiblemente la legislación sea muy particular, pero el desarrollo procedimental es algo muy global. Y él me decía, sí, efectivamente sí podemos trabajar sobre ello. ¿Y qué podemos desarrollar allí? Entonces podemos desarrollar clases espejo, buscarnos un docente en un país X, en una universidad, y desarrollar una clase de un tema específico en espejo con otra institución. El profe de esa institución me desarrolla ese concepto en una clase y yo le desarrollo el concepto a ellos en otra. Esto moviliza a los estudiantes de una u otra manera sin moverse de sus casas, porque por lo regular se hace de manera digital, y abre sus espectros a muchas oportunidades. Otro elemento es el tema de la didáctica. Eh, Hoy en día, y eso cuando ahorita hablamos el tipo de estudiantes y el tipo de docentes que un sistema educativo como actualmente lo desarrollamos necesita para un futuro que ya no es un futuro ni lejano, podríamos decir es un futuro del ya, eh, esa didáctica se tiene que estar repensando. No podemos estar hoy en las aulas, sean físicas o digitales, bajo las mismas dinámicas que hace 10 años. Necesitamos replantear el cómo vamos a recrear esos ambientes. De qué manera el estudiante, de acuerdo a esa caracterización que he desarrollado al inicio, considera que es la mejor forma de aprender. Y a partir de ahí creo entonces unas conexiones a través de elementos digitales para programas presenciales también, como algunas didácticas que nos llevan desde la presencialidad a desarrollar unas conexiones. Entonces, esa parte didáctica es fundamental. Si nosotros como docentes hiciéramos un trabajo importante en repensar constantemente el tema didáctico, vamos a tener como resultado unos estudiantes que adquieren competencias fácilmente. El uso de las TIC, ya lo vimos. Yo creo que ya no es, ya podríamos decirlo que ya no es un reto, podríamos decirlo que ya es una necesidad actual. La pandemia a muchos les cambió necesariamente el chip. Algunos docentes eran muy enfrascados en que todo lo digital era un riesgo para los procesos de educación y creo que la pandemia les abrió un poco esa perspectiva. Eh, la educación creo que viene avanzando en temas de ambientes digitales de aprendizaje. Nos falta mucho porque es entender que las TIC no son el fin, son el medio. Y esa diferencia, digamos que ha sido en gran parte los que han generado mucho problema en el desarrollo y la inclusión de las TIC en los procesos educativos. Mm, Aquí con Ana Miriam, la profe Ana Miriam y yo estuvimos en un proyecto muy bonito de la institución en Urabá, que era un proyecto de fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica.
Una vez, cuando fuimos a visitar un municipio y entender un poco sobre esas dinámicas del municipio, conocer la infraestructura de los colegios en los cuales íbamos a orientar ese proceso de articulación, tuvimos la oportunidad de ir a un colegio que nos decían que tenía la mejor infraestructura tecnológica, y llegamos a ese colegio. Efectivamente nos mostraron sus instalaciones y llegamos a la sala de sistemas, una sala de sistemas totalmente nueva. Nos habían contado que ya llevaban un año en el marco de un proyecto con la gobernación de Antioquia. Los habían dotado, perdón, los habían dotado de esos equipos y de unas tablets. Entonces nosotros felices. Pero nosotros veíamos esos equipos muy nuevos. Cuando empiezan a darnos los cuidados que debían a tener ese equipo, en últimas, esa sala de sistemas era manejada por los docentes y llevaban a los estudiantes para que el docente le mostrara en un equipo cómo se prendía, cómo se apagaba, cómo se ingresaba a un programa, cómo se salía. Pero el estudiante no tenía la oportunidad de manera individual y autónoma acercarse al equipo, porque el miedo de la institución a que dañaran los equipos, que eran nuevos, ¿cierto? Y eso pasa cuando entendemos que las TIC es el fin y no el medio, porque si vemos el fin, simplemente es la gobernación de Antioquia llevó unos equipos y ya con esos equipos tienen y ya van a ser seres digitales. No, señores. Esto no es de esta manera. Se debe crear una estrategia muy bien pensada de cómo se hace la incorporación de las TIC a los procesos educativos. Todas las TIC deben tener un porqué y un para qué se utilizan. Si no tienen claro un porqué y un para qué, necesariamente vamos a tener, como ese caso en Urabá, unos equipos que se pueden llegar a la obsolescencia sin que realmente hayan sido tocados por sus usuarios. El tema de educación integral hoy en día es base de gran parte de todas las misiones de las instituciones de educación superior, y es entender que no solamente formamos seres para lo disciplinar, formamos seres también como seres humanos, seres que se comuniquen, seres que entiendan la diferencia en el otro. Entonces, seres que sean creativos y demás. Entonces, esa educación integral debe formarse también desde cada una de las asignaturas. Eso no depende solamente de una u otra, eso depende de todos. Entonces, ¿cómo nosotros integramos esa parte integral? A través de las actividades, disponiendo actividades que involucren al estudiante en contacto con otros elementos y espacios que les permitan precisamente formarse desde lo personal, desde lo creativo y desde todas las dimensiones que sean necesarias. Por último, tenemos el tema de inclusión. Y en el tema de inclusión, eh, hoy en día, en el tema de la educación superior, es entender cómo esa inclusión educativa es tan necesaria como nosotros capacitarnos en inclusión. Y la inclusión no es entender al otro como una forma integral del aula, sino es capacitarme cómo atender esas diversidades dentro de mi aula. Si tengo alguna persona en situación de discapacidad, yo entender ese tipo de discapacidad y cómo yo como docente me capacito para atender esa discapacidad. O si tengo una sobre dotación dentro de un estudiante, cómo yo puedo hacer un replanteamiento de mi programa de asignatura para que ese estudiante de una manera especial lo atienda dentro de mi transcurso de cada clase. El tema de inclusión educativa, de una u otra manera, es uno de los grandes retos que hoy tiene la educación superior, porque nos involucra de una u otra manera a abrir aún más las puertas a aquellos seres que posiblemente por alguna limitación o sobre unas capacidades excepcionales que se tengan, no han podido llegar a la educación superior. Entonces, de una u otra manera, desde el ministerio nos están invitando
a que las instituciones abramos las puertas, pero las abramos con calidad, ¿sí? Y esto implica que los docentes estemos formados. Entonces, estos puntos concluye un poco lo que hablábamos de esa reflexión, esas dos preguntas. ¿Quién es ese estudiante que está hoy en mi aula? ¿Qué es lo que necesita ese estudiante por parte de nosotros los docentes? Y desde ese rol docente, ¿cuáles son precisamente esos retos que necesitamos para enfrentarnos a estas nuevas realidades? Esto nos lleva entonces al tema de hoy, que es precisamente universidad y su contexto conceptual, entender la universidad como ese concepto de universo donde se gesta el conocimiento, donde se crea nuevo conocimiento, donde se comparte conocimiento, no se juzga conocimiento. Se es crítico, sí, pero crítico con argumento, y precisamente eso es lo que vamos a ver como tal en el desarrollo de este primer capítulo y el segundo capítulo, que habla de aseguramiento de la calidad. Para ello, entonces, les solicito que con sus equipos como tal accedan a el siguiente QR. En este QR vamos a tener entonces una pregunta. Esta pregunta va orientada a cómo definir la calidad en la educación superior. Entonces, permítame. Muy bien, entonces aquí vamos a desarrollar una nube de palabras. El código QR, como les digo, acá está. Ustedes bajo palabras van a definir efectivamente todo lo que les acabo de decir, es cómo definir la calidad en la educación superior, cómo ustedes definen la calidad. Bajo palabras vamos entonces a ir respondiendo con el código QR, van leyendo por favor. Si alguien tiene inconveniente, por favor me va avisando. Por favor, entonces me van avisando si tienen inconvenientes. Vamos a ir registrando como tal la respuesta. Bueno, discúlpeme que acá, eh, em, bueno, no es Mentimeter, no es una nube de palabras, sino que nos lleva como tal a EducaPlay, que es como tal una actividad que vamos introductoria sobre conceptos de educación superior. Entonces, en EducaPlay simplemente vamos a desarrollar esos conceptos de educación superior. Simplemente le dan comenzar e iniciamos. Y lo vamos a ir haciendo aquí entre todos. Muy bien. Entonces, tenemos en pantalla la siguiente. Es la persona que después de haber cumplido con los requisitos y documentos de admisión, tiene matrícula vigente en cualquiera de los programas académicos ofrecidos por la institución. ¿Qué palabra podría ser la que
relaciona este concepto. Por ahí sí pueden prender el micrófono sin autorización. Estudiante. Muy bien, estudiante. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Dice, posibilita la interacción de la institución en el ámbito nacional e internacional, incentivando el multiculturalismo, el fortalecimiento de los vínculos de cooperación, el desarrollo de los proyectos de investigación e innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿De qué palabra estaríamos hablando? ¿Quién se atreve? Internacionalización. Muy bien. Tercera palabra es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional en los establecimientos educativos. ¿De qué estaríamos hablando? Lo que sea al revés. ¿Quién se atreve? ¿Nadie? Empieza por D. Es docencia. Siguiente palabra. Es un proceso transversal que propicia el desarrollo humano y promueve el fortalecimiento de las capacidades como individuo y como sociedad, desde la perspectiva multidimensional del ser, a través de la creación de espacios que permita el desarrollo integral, la equidad y la construcción de una comunidad universitaria en pro de mejorar su calidad de vida. ¿Quién dentro de una universidad aporta en ese sentido? ¿Qué unidad podría llamarse así? Y empieza por B. Por B. Por B. Ahí ya les di la clave. Bienestar. Muy bien. Siguiente. Participa principalmente del proceso de enseñanza-estudio, enseñando con su forma de ser, de conversar, de preguntar y de responder, con su forma de interactuar con el mundo y con los demás, para que el estudiante, si hay una actitud y disposición congruente, surja el aprendizaje esperado y el inesperado también. A lo largo de la historia se ha discutido repetidas veces por parte de los más renombrados pedagogos si enseñar es un arte o una ciencia. ¿De quién estamos Docente. hablando? Docente. Muy bien. Siguiente pregunta. Orienta las decisiones académicas y administrativas de una institución de educación superior. La pista es que es uno de los documentos que orienta ese camino. Es el documento que es uno de los más relevantes e importantes en la estrategia de las organizaciones educativas, tanto en educación básica y media como superior. Plan de educación institucional. Así. Proyecto educativo institucional, muy Es. bien, y eso se llama PEI. Excelente. Siguiente concepto. Se define como proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad y sus derechos y sus deberes. ¿De quién estamos hablando?
¿De qué estamos hablando? Del estudiante. Ah, no. No. Este concepto lo da el Ministerio de Educación Nacional, el que está ahí directamente. Le doy pistas. Educador. Educar. No, No. Educación. sigo con pistas. Educación. Muy bien. Ay, me puse tilde. Muy bien. Es la persona natural que estuvo matriculada en un programa académico de pregrado o posgrado, que culminó sus estudios satisfactoriamente y que recibió el título correspondiente. Egresado. Egresado. Muy bien. Excelente. Siguiente. Es para el ser humano el cambio para el desarrollo de las sociedades, manifestándose a través del ejercicio constante de observación, análisis, reflexión y transformación de los acontecimientos que lo rodean. En otros casos, el descubrimiento y la creación de nuevas formas de concebir la vida y el mundo. Investigación. Investigación. Muy bien. Excelente. Y último, comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad. ¿De qué estamos hablando? Extensión. Muy bien. Ay, es que puse eso. Extensión. Excelente, muchachos. Hemos ganado enhorabuena, este primer ejercicio. Entonces, aquí vimos varias palabras. Primero, el tema de la educación. Un concepto que nos va a llevar entonces a entender un poco ese acercamiento que desde la base tenemos que considerar. Educación superior viene precisamente desde el entendimiento de cuál es ese concepto nacional que tenemos de educación. Y el Ministerio de Educación nos comparte ese concepto. Es un concepto muy sencillo y que quiero reflexionar sobre el mismo. En Colombia, la educación se define como un proceso de formación permanente. ¿Por qué formación permanente? Porque estamos entendiendo de que es un ciclo que no se cierra, es un ciclo que constantemente nos permite y nos invita a generar nuevos aprendizajes, a repensar lo que ya consideramos un aprendizaje ya como tal que he desarrollado. Es repensarme como persona, como profesional, como docente, en fin. De una u otra manera, dentro del concepto del Ministerio de Educación, nos habla de que la educación nunca termina, porque son muchos los ambientes en los cuales se genera educación, entre ellos el hogar, el círculo de amistades, el mismo ambiente empresarial, las conexiones que tenemos con otras personas que no conocemos en las calles, en fin. Nosotros somos seres que permanentemente estamos aprendiendo. Nos hablan que es la persona cultural, social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana. Es decir, que el concepto de educación para el ministerio parte de entender que los seres que estamos dentro de ese ambiente de aprendizaje se deben de entender de una manera integral y por eso la competencia y ese reto que ahorita hablábamos de la integralidad, entender no solamente desde lo disciplinar, desde el conocimiento, sino desde el desarrollo de la persona, ¿sí? Su dignidad, sus derechos y sus deberes. Entonces, este es el concepto que
encontramos desde el Ministerio de Educación Nacional sobre educación un concepto incluyente, un concepto que va más allá de simplemente la transferencia del conocimiento. Miren que de una u otra manera evoluciona ese concepto a un concepto más abierto e incluyente a una época como la de hoy. El sistema educativo colombiano a hoy lo ocupa estos elementos que son la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica que va precisamente desde primero hasta noveno. Eso es como tal lo que en Colombia en el sistema educativo llamamos como educación básica. Y educación media, que son los grados 10º y 11, y que es en el cual se opta como tal al título de bachiller, y cuando se desarrolla bajo una media técnica, se desarrolla un título adicional al estudiante. Y tenemos el nivel de educación superior. Entonces, el sistema educativo está conformado por estos 5 grandes elementos que forman un sistema educativo. Para nosotros, en nuestro caso, como el diplomado es centrado en educación superior, en este ítem es que nos estaremos entonces el día de hoy centrando. Entonces, los niveles de educación superior se dividen en 2 grandes componentes. El primer componente está centrado en la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Este tipo de educación está centrado en programas que son técnicos laborales. Esos técnicos laborales, por lo regular, están durando más o menos un año. Los técnicos laborales son centrados en desarrollo de competencias, están administrados no por el Ministerio de Educación Nacional, sino por las Secretarías de Educación certificadas, que son las que generan las resoluciones de operación, tanto de las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano, como los permisos de operación de los programas técnicos laborales. Y existe una reglamentación nacional para el desarrollo de estos programas, en los cuales su porcentaje de desarrollo debe estar centrado principalmente en la práctica. Su nivel educativo que está centrado directamente en la práctica. La normativa nacional especifica directamente, de acuerdo al tipo de programa, cuál es ese nivel o porcentaje de práctica y conceptual que se debe desarrollar dentro del programa. Pero por eso lo tenemos aquí a mano izquierda de su pantalla, porque es administrado directamente por las secretarías de educación certificadas. Si en algún caso un municipio X no tiene una secretaría de educación certificada, la que administra este tipo de formación sería la Secretaría Departamental de Educación. Por el otro lado, a mano derecha, ya sí tenemos entonces desde el Ministerio de Educación Nacional, bajo unos lineamientos que hoy vamos a ver al final, que es el sistema de aseguramiento de la calidad, define unos lineamientos para el tema de la obtención de registro calificado, que es el permiso de operación para que los programas en el nivel de educación superior se oferten. En este caso, entonces, lo dividimos en dos grandes bloques. El primero, centrado en pregrado, donde hay 3 niveles. El técnico profesional, que, ojo, es distinto al técnico laboral, porque aquí el técnico profesional tiene un desarrollo de competencias superiores al técnico laboral. Por lo regular, el técnico profesional está entre más o menos 1 año y medio, 2 años, dependiendo la institución y de acuerdo a su programación curricular, cómo lo definen. La tecnología está centrada en la gestión. Esa tecnología, por lo regular, está centrada en 6 semestres, es decir, 3 años. En esos 6 semestres lo que se busca desde la tecnología es avanzar un poco más, no tanto desde la aplicación técnica de la disciplina, sino ya desde este nivel generar
un apoyo a la gestión en la operación directamente estratégica de algunos procesos. El profesional universitario, que es el que conocemos más común, es el que genera y está invitado precisamente al diseño, a la creación, está, digamos que hoy en día, muy diverso. Ya tenemos programas profesionales universitarios de 8 semestres, 9, 10. Tenemos medicina que son alrededor de 12 o unos 14. Entonces, digamos que allí está muy diverso, pero está más o menos entre 8 y 14 semestres lo que se gesta desde profesionales universitarios. En posgrado tenemos varios niveles. Tenemos la especialización técnica o tecnológica. Esta solamente aplica para quienes sean técnico profesional o tecnólogo. Es un nivel de formación que ha sido de los últimos creados por el ministerio. Sinceramente, digamos que somos muy, o sea, es un nivel de formación que ha sido muy complejo entender por el empresariado y también por las instituciones de educación superior. Porque digamos que el especialista técnico no es un tecnólogo, ni el especialista tecnológico es un profesional. Entonces, como la empresa y el sector productivo no entiende cómo relacionarlo, si digamos su forma de pago es por nivel de formación, se convierte en un enredo como tal. Este nivel de formación fue estructurado en el marco del proyecto que les comentábamos en su momento, que estuvimos trabajando en Urabá. En el marco del fortalecimiento de esa formación técnica y tecnológica nace este tipo de especialización. Principalmente es utilizado hoy en día por el SENA. Creo que las instituciones de educación superior han sido muy cautas frente al desarrollo de este nivel formativo, sin embargo existe. Especialización profesional, esa sí la vemos muy común. Por lo regular, esta especialización son 1 año, son 2 semestres. Esta especialización, digamos que este nivel de formación es único para Colombia. Nosotros, digamos que otros países no manejan el tema de especialización, lo manejan desde el nivel de maestría, el tema de los posgrados. Para Colombia es un caso como tal muy especial el tema de este nivel de formación. Como les digo, es 1 año y es la especialización en un tema específico de una disciplina. La maestría, aquí tenemos ya 2 vertientes. Ya se puede hacer maestría en profundización o maestría investigativa. La maestría en profundización ya se está desarrollando más o menos en 1 año y medio. Algunas universidades ya tienen registro calificado de maestrías en profundización de 1 año y medio. Maestrías en investigación, sí, por lo regular están en 2 años. Ese es como más o menos el promedio que se está generando hoy en día. La maestría ya es un estudio superior de una disciplina como tal. También existe un factor de especialización un poco, digamos, no tan centrado con la especialización profesional, sino que es más a nivel de disciplina. Digamos que la maestría se convierte en un elemento principal para el ingreso en algunas instituciones que así lo disponen como requisito para el siguiente nivel, que es doctorado. Aunque desde el Ministerio de Educación Nacional se ha solicitado que esos requisitos no se dispongan como tal para, digamos, favorecer la flexibilidad, para favorecer el intercambio también entre programas y demás. Sin embargo, es en algunas instituciones requisito la maestría para acceder al doctorado. Sin embargo, para acceder a maestría no se tiene como requisito ser especialista, ¿sí? En el doctorado, bueno, y en la maestría se desarrollan algunos elementos básicos fundamentales en el tema de investigación. Sobre todo en la maestría
con énfasis investigativa, pues allá hice un desarrollo muy amplio en el tema investigativo. El doctorado sí es 100% investigación. Y en el doctorado sí se tienen varios requisitos, entre unos, algunas universidades tener título de magíster, en otros es tener un recorrido como investigador y demostrar ese recorrido de investigación, en otros tener algunas producciones académicas investigativas como tal, digamos que son muy diversos los requisitos que se tienen. El doctorado por lo regular dura 5 años, sin embargo, ya hay registros calificados con doctorados de 3 años. Digamos que eso ya depende de cada institución cómo estructure su plan de estudios. El postdoctorado es un nivel de educación que se tiene creado por el sistema educativo nacional. Sin embargo, hoy no hay ningún postdoctorado en Colombia con registro calificado. O sea, no hay ninguna institución que se le haya medido a la construcción de un programa de postdoctorado. Hoy en día los postdoctores se han formado, que hay en Colombia, se han formado como tal en el exterior. Entonces, este es nuestro sistema educativo superior. Los niveles, tenemos 2 grandes mundos. Uno que es administrado por las secretarías de educación certificadas y otro por el Ministerio de Educación Nacional. Y esto tiene un trasfondo, porque no quiero que ustedes traigan entero el por qué una es administrada por secretarías y otro por el ministerio. Todo está centrado precisamente desde la Constitución política. La Constitución política declara que la educación es un servicio público. Y cuando declara que es un servicio público, obliga entonces que tanto instituciones de educación pública como privadas que oferten cualquier nivel de educación sean reglamentadas por el gobierno. Y es el gobierno entonces que empieza a organizar el sistema educativo, normalizarlo y empieza a establecer unas competencias para unos y otros. Entonces, independientemente de que si su institución es privada o pública, debe de cumplir con los mismos requisitos. ¿En dudas, inquietudes frente al tema de educación superior? Hola. ¿Ninguna? Yo, Muy bien. yo Sí, tenía cuéntame. dos consulticas. Sí, cuéntame. Ese tema del tiempo que se demora un pregrado de otro, ¿eso tiene algo pues como de fondo o es como discrecional pues como de la universidad? Pues porque uno ve, por ejemplo, psicología, que algunas universidades la sacan en 9 semestres. Creo que alguna vez vi una que lo sacaba en 8. O Bueno, eso, digamos, o hay que cumplir como con un número de horas, no sé. bueno, digamos que más allá del número de los semestres, es demostrar que en esos semestres se van a desarrollar todas las competencias necesarias para que ese profesional cumpla con su disciplina de manera adecuada, ¿sí? Entonces, son a través de la conformación de los currículos de esos programas que pueden demostrar que en menos semestres se pueden desarrollar esas competencias. Eso implicaría que en algunas instituciones, por ejemplo, el elemento regular, ¿aló? Sí, señor. El elemento regular, por ejemplo, en una institución sean 16 créditos académicos por semestre, más o menos ese es el promedio. Entonces, posiblemente en instituciones donde hay 9, 8 semestres, podemos llegar a semestres de 18, 19 créditos académicos. Y eso de una u otra manera permite evacuar un semestre o 2 y generar de pronto consolidación de competencias en algunas asignaturas. Digamos que ahí, más que discrecional de la institución, es la demostración a través de la consolidación de las condiciones de calidad en el momento de presentar el programa ante el registro calificado, de que el programa bajo esos semestres va a desarrollar las competencias necesarias para que ese profesional opere de manera adecuada.
¿Queda claro? Vale, vale, sí, señor. Y la otra pregunta que yo tenía es, hace unos días estaba leyendo que los postdoctorados no hacían parte como tal de la formación, sino que se debía contar como una experiencia, porque pues es un proceso práctico. No sé si conozcas algo al respecto. Normativamente, dentro del sistema educativo colombiano se tiene como un nivel de formación. Pero, como les conté, Colombia no ha tenido en su historia el primer registro calificado de postdoctorado, según el SNIES. Pero a nivel internacional sí se han desarrollado. ¿Qué pasa con los postdoctorados? Es que es la sobreespecialización en un tema específico, pero desde una mirada investigativa, ¿cierto? Ese es el postdoctorado, es una sobreespecialización para investigar en un tema específico de una disciplina. Es decir, que se vuelven como tal los postdoctores, pues unos gurús en ese tema como tal, y se convierten en generadores de conocimiento de ese tema. Es como que ese nivel. Pero a nivel de Colombia no tenemos el primer registro calificado registrado en Colombia bajo este nivel de formación. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, con respecto al tema del postdoctorado, bueno, y viendo pues lo que está pasando internacionalmente y demás, ¿cuáles serían esas ventajas de que nuestro sistema de educación superior pues asumiera esta clase de proyectos de investigación? No sé, ¿cuáles serían esas ventajas que nosotros estaríamos recibiendo? O sea, en el campo de educación superior privada y también en la parte de educación superior pública. Bueno, digamos que cuando hablamos de postdoctorado, estamos hablando, bueno, digamos que hay muchos por qué que a nivel posiblemente nacional no se han tomado esas decisiones de postdoctorado. Primero, por los costos que implica el sostenimiento de un postdoctorado. ¿Por qué? Porque los postdoctorados ya se vuelven individualizados, ¿sí? Ya se vuelven elementos de acompañamiento individual. Es decir, que habría que tener una planta docente dedicada al desarrollo de esa investigación, y esa investigación estaría a cargo de un solo estudiante, ¿cierto? Entonces, los costos son muy grandes para una institución, y también los costos para el estudiante también serían muy grandes, eso por ese sentido. Lo otro es que históricamente Colombia ha sido uno de los países, ahorita nos hemos, digamos, como que puesto las pilas, pero ha sido uno de los países en Latinoamérica que ha tenido el menor nivel de doctorado como tal en América Latina. Entonces, eso también implicará que no tenemos posiblemente los suficientes doctores para generar un impacto real en algunos temas en específico. Y lo otro es que la sobreespecialización que proponen los doctorados sí traería muchísimos beneficios, dando una directa respuesta a tu pregunta. ¿Por qué? Porque se convertiría en potencia Colombia en muchos temas, lo que ha pasado en otros temas como en Estados Unidos, en Europa, Chile, México. Ellos se van sobreespecializando en algunos temas. Cuba en el tema de salud. Entonces, ellos se van sobreespecializando en algunos temas y se convierten en potencias esos países en esos temas. Entonces, claro, de una u otra manera beneficia el desarrollo de esa sobreespecialización a los países, a las instituciones y demás, porque se convierten en rectores de esas disciplinas. ¿Te queda claro, Karina? Muchas gracias. Con gusto. Bueno, muy bien. Continuamos entonces y vamos a ver un concepto. Es un concepto que en la educación superior los docentes deben de tener muy claro. Muchas veces cuando
existen visitas por parte del Ministerio de Educación a las instituciones, sea por registro calificado o sea por el Consejo Nacional de Acreditación para acreditación de un programa académico o institucional. Estos padres generan preguntas que de una u otra manera, en reunión con los docentes, buscan entender qué tanto conocen de su contexto institucional. Y una de las preguntas más comunes es cuáles son esas, cómo funcionan las funciones sustantivas dentro de la institución. Y muchos se quedan bloqueados. ¿Qué es eso de funciones sustantivas? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo lo relaciono con mi quehacer? ¿Cierto? Entonces, el día de hoy vamos a entender un poco qué es eso de funciones sustantivas y para dinamizar un poco, quiero que me colabore uno de los compañeros con la lectura y invito a, vamos a ver a alguien que no le escucha hoy la voz, a ver a quién no le escucha hoy la voz. Oscar, ¿ya tienes bien el micrófono o no? Oscar Santiago. Bueno, creería yo que no. José Ignacio Pérez. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Cómo has estado? Bien, bien, excelente, profe, muchas gracias. Bueno, José, entonces nos vas a compartir la lectura de qué es una función sustantiva y luego vamos a dialogar sobre este concepto, ¿te parece? Perfecto, claro que sí. Entonces voy a empezar. Las funciones sustantivas de educación superior se convierten en elementos que orientan a las instituciones frente a su responsabilidad con la sociedad, logrando la existencia de una relación armónica y coherente entre su misión y los esfuerzos llevados a cabo. Así, la investigación, la docencia y la extensión o proyección social son el marco general de las actividades y los objetivos de la educación superior, cada una con sus particularidades y requisitos. ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste ese concepto en tus palabras? Claro que sí, bueno, yo realmente, digamos que hago parte de una de esas funciones sustantivas, entonces creo que puedo, como un poco de la experiencia, comentar un poco sobre qué es como digamos, todo el conocimiento que tienen las instituciones de educación superior y el conocimiento que ellas desarrollan, es como lo ponen también al servicio de la sociedad y de la comunidad externa, no necesariamente, digamos, externa, por ejemplo, desde los territorios, por ejemplo, desde los vecinos, por así decirlo, de sus establecimientos educativos y demás. Entonces, es como hay esa articulación entre investigación, docencia y extensión para lograr que todos esos conocimientos, para lograr que se desarrolle primero nuevo conocimiento, que se lleve a cabo, por supuesto, a la comunidad académica y a los estudiantes principalmente, pero también que se pueda poner al servicio de la comunidad externa a la institución. Perfecto, muy bien. Lo que tú nos compartes desde tu perspectiva nos lleva entonces a entender que cuando hablamos de una función sustantiva es que son las bases. Entendamos siempre que nos hablen de función sustantiva, son las bases, son esos fundamentos necesarios para la construcción de una vivienda, por ejemplo. En este caso, de lo que nosotros en las instituciones de educación superior buscamos y es el aprendizaje significativo, ¿cierto? Que nuestros estudiantes aprendan, desarrollen competencias y ese desarrollo de competencias les permita transformar sus entornos locales, nacionales e internacionales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de las funciones sustantivas, estamos entonces invitando a la formalización de esas bases. Y esas bases son tres, o sea que en la educación superior se constituye, se construye en esas tres bases. La primera es la docencia y esa docencia como tal, entonces nos invita a entender cómo desde la docencia implica la realización directa de procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que nos invita a que la transferencia del conocimiento se dé y se dé realmente
y sea un elemento de doble vía. Es decir, que el estudiante aprenda, pero también el docente esté en constante aprendizaje, que es uno de los retos que nosotros vimos. Ese proceso de docencia se constituye como tal en 4 grandes elementos. Bueno, en 4 grandes elementos. El primero, el tema de diagnóstico. Entonces, el diagnóstico te permite 2 puntos principales. Primero, cuando te digan y te inviten a ser docente de una asignatura, módulo, etcétera, es entender esa disciplina y ser muy sincero conmigo mismo. Conozco esa disciplina, conozco este tema, tengo los conocimientos suficientes para generar un proceso de enseñanza-aprendizaje frente a ese tema. Es el primer diagnóstico que les invito como docentes a realizar. El segundo diagnóstico es en el momento de ya haber tomado la decisión y es ese diagnóstico que se desarrolla en medio de la ejecución de su asignatura y es el momento 1 del encuentro con los estudiantes a partir de la caracterización de los mismos, que lo hablamos al principio de este encuentro. Entonces, el diagnóstico se genera en dos momentos. El primero, un diagnóstico sobre las capacidades como docentes para enfrentarme a esa asignatura o módulo, conociendo bien ese elemento disciplinar que voy a compartir con algunos seres humanos como tal, ¿cierto? Y el segundo, que tiene que ver con el momento de caracterización del estudiante, que me genera un diagnóstico de cuál es esas necesidades de aprendizaje y cuáles son esas expectativas que tienen los estudiantes y cuáles son esas capacidades que tienen los estudiantes. Entonces, el diagnóstico en esos 2 grandes momentos. El segundo elemento dentro del proceso, nosotros lo denominamos la planificación. La planificación es el establecimiento de llevar el microcurrículo o lo que nosotros en la institución universitaria llamamos como tal la carta descriptiva, que en últimas, o el sílabus, que muchos le dicen también de esa manera, es la organización coherente de lo que en esa asignatura o módulo se vaya a orientar, donde estará definido un propósito, donde estará definido las características propias de esa asignatura o módulo, cuáles van a ser los temas, cuáles van a ser los tiempos en los que se van a desarrollar esos temas, cuáles van a ser los medios que se van a utilizar para el desarrollo de esos temas, cuál va a ser la bibliografía que se va a tomar como base para el desarrollo de ese aprendizaje. Entonces, en esa planificación, lo primero que tengo que hacer es conocer esa carta descriptiva, sílabus o microcurrículo, conocerlo, detallarlo y entenderlo. Y a partir de ese entendimiento, empezar la planificación de los encuentros académicos, sean entonces de manera presencial. Entonces, por lo regular, los encuentros presenciales se definen en 16 semanas, todo dependiendo de la institución, porque hay algunos que los módulos se desarrollan de manera continua en 1 o 2 meses, entonces todo depende cómo la institución y el programa organice ese currículo. Por lo regular son 16 semanas, un semestre, y entre esas 16 semanas se desarrolla la asignatura. Entonces, es planificar cómo cada encuentro presencial se va a desarrollar, qué temas voy a tocar, qué actividades voy a desarrollar, cuándo voy a hacer una actividad evaluativa, cuándo la voy a desarrollar, bajo qué criterios la voy a desarrollar y qué didáctica voy a generar y aplicar en cada uno de esos encuentros, ¿cierto? Esa es la planificación inicial. Cuando hablamos de ambientes digitales, la planificación se maneja de una manera distinta, porque se maneja en 2 momentos. Una, que es en la construcción de los contenidos digitales, que hace parte propiamente de los, digamos, del programa académico, que en conjunto con las unidades de producción de cada institución se desarrollan. Entonces, allí
precisamente se crean a partir de las cartas descriptivas como tal los contenidos que se van a digitalizar bajo unos criterios, y eso lo vamos a ir viendo durante este diplomado. Y esos criterios de calidad que se definen en la construcción de esos contenidos les va a permitir entonces a un grupo interdisciplinar generar entonces los ambientes de aprendizaje. Y esos ambientes de aprendizaje con una intencionalidad. Por eso la carta descriptiva se convierte en base para el desarrollo de cualquier digitalización de contenidos, porque en última se convierte en la ruta del por qué se está generando ese tema en específico o en ese orden en específico, porque también allí se media también como una coherencia de orden, pero también se da cierta flexibilidad para que el estudiante aprenda a su ritmo, ¿cierto? Entonces, esa planificación inicial en ambientes digitales depende principalmente de los programas académicos, de los equipos que diseñan esos programas académicos y de los equipos de producción, en los cuales hay un equipo interdisciplinar que lo vamos a ver en el próximo módulo 2 y 3 también, frente a cómo está constituido ese equipo interdisciplinar y cómo ese equipo interdisciplinar define unos criterios de calidad en cada una de esas etapas para el desarrollo de esos ambientes de aprendizaje. Ahora bien, ese es el momento 1 en lo digital. El momento 2 en la planificación es cuando ya la asignatura está digitalizada. El momento 2 de planificación es el docente, antes de iniciar la ejecución de ese contenido digital, lo debe de leer, conocer, entender, revisar qué es necesario actualizar, porque entre semestres esos contenidos pueden variar, entonces es necesario generar las transformaciones previas que se hayan implicado por normativa o dinámicas de la profesión que impliquen esas actualizaciones. También es necesario en la planificación, en ese segundo momento de planificación, planificar lo que tiene las actividades de interacción con el estudiante. Entonces, planificar entregas de actividades, desarrollo de foros, desarrollo de actividades dentro de los contenidos de formación y demás. Todo eso debe estar planificado. De igual manera, las asesorías, acompañamientos y revisiones, cada cuánto yo voy a revisar de acuerdo a las políticas de la institución, los foros, la revisión de esas actividades de entregables y demás. Todo eso lo tengo que tener muy claro en mi planificación. Si yo voy a tener encuentros sincrónicos, cuándo los voy a tener, cuál va a ser como tal los temas de esos encuentros sincrónicos y demás. Cuando hablamos ya de la siguiente etapa y tercera etapa es la ejecución, es ya cuando esa planificación la pongo a rodar. Y esa ejecución va a estar limitada también a muchos cambios y a muchos factores, y es al factor sobre todo de diagnóstico inicial, y es si yo veo que esa planificación difiere al tipo de estudiantes que tengo en mi aula física o digital, tendré que hacer transformaciones a esa planificación que tenía. Posiblemente la didáctica que proponga no sea la necesaria y eso implicará generar nuevas transformaciones. El tema de la evaluación es un tema que los docentes hoy en día tenemos que fortalecer mucho, y es entender que como estamos desarrollando competencias, tenemos que generar procesos y momentos de evaluación que generen, que evidencien el desarrollo de esas competencias. Propiamente, si más adelante, yo creo que en el último módulo, cuando hablemos un poco de las apps que nos pueden ayudar en el tema de la evaluación, tocamos un poco con Ana Miriam, que también es especialista en el tema de evaluación, tocamos un poco el tema evaluativo para dejarlos a ustedes también con unas bases necesarias en este sentido. Entonces, cuando hablamos de docencia, hablamos de este proceso. Digamos que dependiendo del tipo de institución de educación superior, cada uno se fundamenta en una de esas bases.
Por lo regular, las instituciones de educación superior como la nuestra están centradas en la base de docencia. Otras de carácter como universidades están centrados en investigación. Otras están, por ejemplo, una institución tecnológica puede estar centrada más en el tema de extensión. Entonces, cada institución debe tener como tal todos los tres elementos funcionando y operando dentro de la institución, pero hay una que está más fortalecida que otras. El tema de la función sustantiva de investigación, hablamos de la creación de conocimiento, netamente la creación de conocimiento. Y existen dos tipos de investigación: investigación formativa e investigación en sentido estricto. La investigación formativa es aquella que apoya el desarrollo curricular, sea dentro del currículo o extracurricular, en las competencias de los estudiantes. Entonces, allí, cuando hablamos de curricular, estamos hablando de que dentro del currículo se orientan asignaturas como principios de investigación, trabajos de grado y demás, ¿cierto? Y extracurricular, cuando desarrollamos espacios como semilleros de investigación o estudiantes investigadores, eso también hace parte de la investigación formativa. De otra cara está la investigación en sentido estricto. Esta investigación en sentido estricto está en las instituciones, centrada directamente en los docentes. La formativa en el estudiante, en sentido estricto es en el docente. Y aquí es donde entonces aparecen los grupos de investigación, las líneas de investigación, los proyectos y los productos investigativos. Esa es como tal, entonces, la función sustantiva de investigación. Tenemos extensión, que es una función sustantiva que conecta a la universidad o a las instituciones de educación superior con su entorno. De dos maneras: una extensionista y otra como proyección social. Todo lo que tenga que ver con extensionismo es de qué manera vende los servicios, vende servicios a la comunidad frente a las especialidades que tenga esa institución. Y lo referente a la proyección hace referencia a esa responsabilidad social que tiene la institución con su entorno. Entonces, de esta manera entendemos que hay algunas formas de extensión que entendemos desde ese sentido. Entonces, educación continua, que son esos cursos, talleres, diplomados como este, seminarios que se desarrollan en las instituciones. Los que tienen costos son de extensionismo, y los que no tienen costos tienen que ver con proyección social. Tenemos gestión para el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial, que es una actividad que se desarrolla desde proyección social, es el acompañamiento desde la institución y sus capacidades para que iniciativas de emprendimiento se desarrollen o ya iniciativas de empresas que han empezado su funcionamiento se fortalezcan. Gestión para el relacionamiento con los egresados tiene que ver con el tema de proyección social y hace la relación entre que debe haber una constante conexión de la institución con sus egresados para formarlos, capacitarlos constantemente en las nuevas actualizaciones de las diferentes disciplinas que ofrezca. Servicios académicos de proyectos especiales de extensión, este sí es netamente extensión, y es la venta de servicios especializados a diferentes empresas o organizaciones públicas sobre las especialidades que tenga esa institución, dependiendo de las facultades o programas que ofrezca. Tenemos el tema de gestión para el mejoramiento y el bienestar social, y en este sentido tenemos todo lo que tiene que ver con los consultorios. Entonces, las instituciones de manera gratuita tienen atención a través de algunos consultorios, como consultorios jurídicos, consultorios matemáticos, consultorios psicológicos y demás consultorios. Dependiendo de cada especialidad que maneje la institución, pues tendrán unos servicios de consultoría que presten de manera gratuita. Aquellos que se cobren, como tal, no son proyección social, sino que serían extensión.
sea, todo lo que tenga costo es extensión, todo lo que no se cobre es proyección social. Gestión de la investigación y la innovación y la transferencia del conocimiento, esto es extensión y se desarrolla directamente. Es que una vez los proyectos de investigación cumplen su ciclo y han generado una madurez como tal, y esa madurez permite llevar a la venta los resultados de esa investigación, pasa directamente a extensión y es extensión el que comercializa como tal ese desarrollo investigativo. Entonces, de esta manera es que la última función sustantiva extensión se materializa. Miren que cada una tiene una especialidad. Sin embargo, es imposible pensar que una institución, digamos, que desarrolle solo una o dos y deje de trabajar una. Debe trabajar las tres y su trabajo debe ser articulado. O sea, cada una no puede ser una isla. Dentro de las instituciones, unas y otras tienen elementos de articulación. Ejemplo, docencia desarrolla dentro de sus procesos académicos procesos de investigación formativa. Y esas investigaciones formativas a través de, por ejemplo, lo que tiene que ver con semilleros, generan unos productos y esos productos se pueden generar por venta de extensión de investigación. Entonces ahí se comunica extensión, se comunica docencia y se comunica extensión. Y así sucesivamente, como hay muchos ejemplos en los cuales uno u otro se debe comunicar entre cada uno de estas bases y fundamentos, porque no pueden trabajar de manera aislada, deben trabajar de manera articulada. ¿Listo? Entonces, recordemos que cuando hablamos directamente de las funciones sustantivas, estamos hablando de tres funciones sustantivas de manera general. Algunas instituciones proponen funciones sustantivas secundarias, como bienestar, otros hablan de relaciones interinstitucionales como funciones sustantivas secundarias, pero en sí, cuando hablamos de función sustantiva, estamos hablando de tres: docencia, investigación y extensión. ¿Listo? ¿Dudas e inquietudes frente a este tema de funciones sustantivas? Te quería preguntar algo. Claro, no sé Pablo. si entra acá y es el tema de ahora lo que se ve, lo de las spin-off, o sea, las empresas que se vinculan a las universidades y que generan, ¿cierto? No sé si en cuál entraría acá, porque me imagino que hablábamos en estos días que llevaban los muchachos al laboratorio del tema de las patentes, ¿cierto? Entonces, sí. Puede que un profesor tenga una patente, pero no tiene la capacidad económica y puede hacer una alianza con un empresario para proyectar esto a nivel social. No sé si cabe en lo que he entendido de lo que estás hablando, ¿cierto? Claro que sí. Mira, la investigación, desde la función sustantiva de investigación, permíteme un momentico. Desde la función sustantiva de investigación se gesta el proyecto, ¿cierto? Y llega hasta el producto. Ese producto ya debe estar verificado, analizado y puesto en contexto de los diferentes procedimientos que desde la investigación se generen. Cuando ya ha sido probado ese producto o servicio que desde investigación se ha gestado, entonces para una patente pasa a extensión. Y en extensión, en este ítem de gestión de la investigación y la innovación y la transferencia de conocimiento, se gesta la patente. En el caso de que se requiera la patente, ¿cierto? Si ya tiene la patente y requiere comercializar esa patente, las spin-off hacen parte de este icono también, de cómo desde la investigación se comercializa como tal todo el tema de la construcción de nuevas organizaciones que parten por lo regular de procesos investigativos. Entonces, desde este ítem se genera tanto acompañamiento en el desarrollo de patentes, como también el desarrollo de las spin-off, que pueden ser en diferentes temas como tal. Hoy en día, digamos que las spin-off están muy dadas al tema de APP, sin embargo, pues son muchas las que se pueden generar desde esta perspectiva.
¿Te queda claro, Pablo? Claro que sí, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna una pregunta? Bueno, muy bien. Vamos a hacer entonces un acercamiento a el conocimiento que tenemos todos nosotros sobre educación superior. Vamos a evaluarnos un poco de una manera distinta qué tanto sabemos de educación superior. Para ello, les voy a mandar como tal por el chat un enlace de Kahoot. Les recomiendo que ese enlace de Kahoot lo abran en su celular, no lo abran en su computadora, por una sencilla razón, y es que en el computador les va a salir las opciones de respuesta y pues en la pantalla del computador les salen las opciones de respuesta y ustedes tengan la oportunidad de un celular, por ejemplo, dar como tal la respuesta allí. Entonces, les mandé por el chat el enlace de Kahoot y ya les voy a dar, y cuando ustedes entren a Kahoot, les va a salir acá, les va a pedir como tal un código. ¿Listo? Ese código ya se los voy a generar. Este es el código. También con el QR también pueden hacer el ingreso. Se disponen un nombre, el primer nombre o por el apellido. Bienvenida, Diana. Tenemos a Camilo, a 57, 53, 51, 0. A Karina, a Maribel, a José Pérez, a Heider, a Diana. Todavía nos faltan. Juan, ahí en el chat hay unos que tienen como dudas. Con el QR, leyendo el QR pueden entrar directamente. Veamos por acá en el chat. El código es 57 53 51 0. Está en pantalla. ¿Quién pidió el código? Aquí se los acabo de escribir. Pedro, intenta de pronto con el QR, con tu celular, apuntas al QR para que a ver si te da más fácil con el QR que con el enlace. Perdón, mi celular no puedo entrar porque mi celular está descargado. Ah, bueno, entonces, si quieres entras también hay en otro navegador
y los tienes de manera paralela para que puedas ver las opciones de respuesta y también puedas como tal responder. Pero aquí veo el código, pero no sé cómo entrar. Puedes, para entrar, te voy a mandar al chat el enlace. Entras al enlace que te voy a mandar y pones ese código. Ahí te acabé de mandar el enlace en la chat. Muy bien, gracias. Con mucho gusto, Pedro. Fuera de Pedro, ¿alguien más ha tenido inconveniente? Bueno, ya activa el código. Donde ella activa ese enlace. Enlace. Clic. Eso. Ahora, si ya estoy ahí, le doy donde salen como esos cuadrados entrelazados. Entonces, mira, cuando le das clic a ese enlace, te va a presentar en pantalla, mira mi pantalla como tal que te estoy compartiendo, te dice pin de juego. Te va a pedir un pin de juego. Ve, aquí no me sale como un chat ahí, yo tengo código, pero no puedo entrar, no me sale eso. Vuélvele a dar al enlace. Allá sí. Ahora sí, listo. Entonces, ahí también en el chat te copié el código, lo copias y lo pegas allá. No, yo lo tengo, yo ya lo he copiado. Ah, listo. Bueno, mientras tanto, que Pedro se va conectando, les explico. Vamos a iniciar entonces un diagnóstico de qué tanto conocemos de educación superior. En pantalla a ustedes les va a presentar la pregunta y unas opciones de respuesta. Cada opción de respuesta... Ya estoy listo. Excelente, muchas gracias, Pedro. Ya vamos a empezar entonces. En pantalla les va a presentar la pregunta y unas opciones de respuesta. Cada opción de respuesta tiene un color. La que usted considere que sea la respuesta correcta, usted va a hundir ese color. Entonces, si la respuesta correcta está en el amarillo, usted hunde amarillo. Si la respuesta está en el verde, usted hunde el verde. ¿Listo? Entonces, recuerden, Diego, pantalla. una preguntita. Sí. ¿Cuándo podemos hablar? Porque es que yo hasta ahora no he podido ingresar a ninguna parte de... Yo ingreso a todo, pero no puedo ingresar a la reunión para pues ponerme al día con eso. ¿A cuál reunión? Pues a ese encuentro uno que entra a uno a Moodle y le hace como reunión 1 o 2. Ah, ya, Entonces ya. no he podido ingresar. Muy bien, Pedro. Entonces, en tu caso, te vamos a asignar a un profe que te va a acompañar en eso y es Carlos Fernando. Carlos Fernando, entonces, al final vamos a definir cuándo te puede acompañar para que te muestre un poco sobre el manejo de la plataforma. ¿Listo? Bueno, me gustaría mañana en la mañana. Ahorita todo depende de los compromisos que tenga Carlos Fernando. Ahorita hablamos con él al final del encuentro. Muy bien, entonces vamos a empezar. En pantalla se va a presentar entonces la primera pregunta con las opciones de respuesta y ustedes van a dar como tal la respuesta correcta. Éxitos. Primera pregunta, ¿es una de las finalidades de la educación superior? Esto tiene tiempo. Antes de que el tiempo que aparece aquí en pantalla se acabe, deben de contestar. Si no contestan, se quedan sin respuesta. Rápido, falta 4, 3, 2, pero ahí no veo 1. la pregunta. Ahí no veo las respuestas. Ah, se acabó. Muy bien. Una de las finalidades de educación superior es, entonces, la respuesta correcta es beneficiar el conocimiento, perdón, ¿dónde está acá? Sí, beneficiar el conocimiento de la tarea investigadora. Esa es una de las finalidades de la educación superior según la normativa vigente. Pero a mí no me salió ninguna opción. Pedro, debes de tener doble, compartirlo en dos visualizadores. O sea, por ejemplo, pones a un lado este, ¿sí? Y en
Por ejemplo, a un lado pones donde estás contestando y en otro donde yo te estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Porque en la pantalla está como tal, en la pantalla te va a presentar las preguntas y opciones de respuesta y aquí es donde tú vas a contestar. ¿Listo? Pero ¿cómo me voy a esa pantalla? Aquí estoy, me dijo que no era fácil, le fue todo lo que me dijo porque no contesté. Me dijo que Claro, es sería... porque tienes que estar visualizando el Teams, donde yo te estoy transmitiendo. O sea, tienes que mirar el Teams y tienes que tener como tal el navegador como tal donde tengas Kahoot. ¿Listo? Teams. Ah, El Teams, sí. bueno, ahí estoy visualizando el Teams. Exacto. Entonces ahí vas a ver que en la próxima pregunta te va a salir, te sale la pregunta, las opciones de respuesta y pasas al navegador para dar la respuesta. Segunda pregunta. Este nivel educativo consta de 6 semestres. Ya. Muy bien. La respuesta a esta pregunta, que consta de 6 niveles, es tecnología. Vamos a ver cómo queda como tal este marcador. En primer lugar va Liliana, segundo va Maribel, tercero Karina, Camilo y José Pérez. La marcación, entre más rápido te des la respuesta, pues más puntaje te da. Siguiente pregunta. Son algunos de los tipos de instituciones que la conforman. Pero aquí que no veo... Ay, pues, madre. Muy bien. Correcto. Son algunos tipos de instituciones que la conforman, son instituciones tecnológicas, instituciones universitarias y universidades. Muy bien, son 7 los que contestaron bien y vamos a ver cómo quedó este marcador. Liliana sigue liderando, José Pérez subió, Maribel sigue en el tercer puesto, Pablo subió y Diana subió. Vamos, muy bien, Liliana. Siguiente pregunta. Son los campos de formación de la educación superior. Pero ¿dónde? No. ¿Pero dónde se ven las opciones? En Teams. Ya estoy en Teams y no las veo. No estoy contestando. Yo le estoy compartiendo pantalla. Muy bien, los campos de formación de la educación superior son ciencia, tecnología, docencia e investigación. Y 5 acertaron en esa respuesta. Vamos a ver cómo quedó este marcador. Liliana sigue liderando, Maribel de segunda subió, Pablo subió, José continúa en el cuarto puesto y Karina subió. Muy bien. Vamos con la última pregunta. Contempla la última fase del proceso de aprendizaje académico. No, ahí quedó agregado. Doctorado. No, ya, pues madre, ya me voy. Muy bien. Contempla la última fase del proceso de aprendizaje académico, doctorado, de las opciones que allí está. Perdón, educación superior, es que doctorado. De educación superior y solo uno como tal acertó. Vamos a ver cómo quedó este podio. Maribel de tercero. Liliana de segundo, o sea que alguien tumbó a Liliana y el que tumbó a Liliana es José Pérez. Felicitaciones, José. Bueno, entonces como ven, aquí hicimos como un diagnóstico básico de qué tanto conocemos del tema de educación. José se llevó ahí de sorpresa en el último momento el podio donde Liliana está de primeras. Esta es una de las herramientas que como tal ustedes pueden utilizar dentro de sus encuentros académicos, tanto desde la presencialidad como en entornos digitales.
permite quitarle un poco de temor, de estructura terrorífica a la evaluación convencional y permite a través del juego la gamificación del desarrollo de un aprendizaje significativo, ¿cierto? Que nos permite también desarrollar un resumen. En ese resumen hablamos de que las respuestas correctas de los participantes estuvieron en un rango de 33%, que la pregunta más difícil fue la práctica, fue la pregunta número 2, es la que nos comentan como tal, y aquí nos muestran un resumen como tal por pregunta. Por ejemplo, la pregunta número 1, no hubo respuestas correctas. La pregunta número 5 tuvo el 8% correcto, y así sucesivamente nos va demostrando como tal, y aquí en el informe completo nos va mostrando un poco sobre cuáles son esas competencias que tengo que fortalecer un poco más desde este juego. Identifico muchos elementos que pueda fortalecer al interior de como tal, de mis encuentros académicos. Y me permite también establecer por cada uno de los jugadores, pues, el nivel de acierto que se tuvieron. José tuvo un acierto del 80%, Liliana del 60%, y así sucesivamente, ¿sí? Elementos muy importantes, y es que, como lo que nos pasó con Pedro, digamos que antes de desarrollar actividades como estas, tenemos que tener, digamos, como los elementos necesarios y que demos las instrucciones básicas necesarias para que se pueda surtir el proceso de manera coherente, ¿cierto? Eso nos implicaría también de que evaluar dentro de los estudiantes también algunos niveles de competencias en el manejo de este tipo de herramientas, que eso nos permite generar parte del diagnóstico inicial que hacemos de nuestros estudiantes. ¿Listo? Muchachos, son las 8:20, habíamos programado como tal hasta el encuentro hasta las 8:15. Para mí ha sido un factor principal que ustedes hayan sido parte activa de este encuentro académico. Nos quedó faltando pues un tema, que es el tema de aseguramiento de la calidad, el cual pues como tal les voy a compartir para que ustedes conozcan un poco sobre el tema. En últimas, el tema de aseguramiento de la calidad nos habla de precisamente es esto, una interrelación de diferentes elementos que desde el ministerio buscan generar calidad en el ambiente educativo superior. Entonces hay dos mundos: el registro calificado, que es obligatorio, y el mundo de la acreditación, que es de carácter voluntario. Entonces allí les vamos a compartir como tal estas presentaciones. Quisiéramos más tiempo para seguir conversando con ustedes, compartir ese conocimiento, pero igual vamos a generar esas interacciones de manera digital. La invitación muy importante es a que desarrollen los procesos de foro. Quienes ya participaron en el foro de la unidad 1, que está a mi cargo, la unidad 2 va a estar a cargo de la docente Ana Miriam. Los que ya participaron en el foro de la unidad 1 ya tienen la retroalimentación hasta anoche. Los que participaron anoche ya tienen su retroalimentación. Muy importante que lean esas retroalimentaciones, porque allí yo ahondo sobre temas que veo que de pronto quedaron algunos superficiales u otros que quisiera conocer su perspectiva. Digamos que el propósito de este diplomado es generar también un factor crítico en ustedes como docentes actuales o futuros docentes. Entonces, allí en las participaciones de los foros solicitamos unas ampliaciones como tal de algunas temáticas. Entonces, los invito a que lean esas retroalimentaciones de quienes ya hicieron la participación en el foro 1. También les comento que el foro de presentación, que ya estaba cerrado, ya quedó nuevamente abierto para que se puedan terminar de presentar. Y en el foro 2, Ana Miriam, pues como tal, los estará acompañando a partir de la próxima semana. Recuerden que nosotros les hemos propuesto como tal unos cronogramas
para el desarrollo de cada uno de los módulos. El módulo 1 se propone que se terminaría esta semana, este fin de semana, y iniciar este fin de semana con el foro, el módulo 1, iniciar este fin de semana con el foro 2. Sin embargo, ustedes van manejando su tiempo. Eso es una propuesta de ruta coherente que nosotros les proponemos, pero ustedes manejan su tiempo y sus formas. A partir de finalizando la próxima semana, se activan las unidades 3 y la unidad 4, para que ustedes, quienes ya vayan terminando unidad 1 y 2, vayan entonces relacionándose un poco frente a las temáticas que se proponen esas últimas 2 unidades. Esperamos que hoy hayan aprendido muchísimo, los queremos mucho. Fue un momento grato tenerlos, escucharlos, y esperamos verlos dentro de 15 días en nuestro encuentro sincrónico número 2. Quienes tengan inconveniente, por favor, se quedan para hablar sobre ello. Muchísimas gracias. Bien, aquí estoy. Bueno, Pedro, entonces vemos que tienes como un inconveniente con el tema de la plataforma, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿tú ya tuviste acceso al video, principalmente a la grabación del encuentro número 1? No. sí, yo lo vi ese video y lo descargué, en el que Carlos Fernando, me parece, es el que termina el video, que hacen la presentación. Es ¿Tú más, estuviste en el primer encuentro? Sí. Sí, yo estuve en ese y es más, lo estuve viendo y casi que le empecé a anotar, a apuntar pues, Sí. para hacer como un manualcito y poder entrar, porque he tenido muchos inconvenientes. Juan Camilo, yo entré, discúlpame que yo fui el último que entré, mejor dicho, como la parábola de Jesús que le metieron al muchacho por el techo, así me metieron a mí al diplomado, y eso por lo que le conté a Ana Miriam, por lo de mi hijo, apenas me respondieron pues lo del cáncer, que estábamos metidos en un hospital. Entonces yo sí voy a necesitar mucho apoyo, porque el video no, tanto que empecé a presentar todo, pero cuando me fui a presentar el parcial, yo, ay Dios mío, ¿dónde estaba esta información? Sí me sentí un poco perdido, que ahorita le escribí pues a ustedes. Entonces me disculpan que si yo entré, mejor dicho, apenas ingresé, pero traté de ponerme al día pues en la información. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A Pablo Antonio vamos a asignarle a Pedro Antonio, vamos a asignarle al profe Ana M. Por acá está el profe, o ya se saliría, yo creo que ya se salió Carlos Fernando. Carlos Fernando tenía asesoría de trabajo de grado. Ah, ok. Por eso se retiró. Ah, ok. Entonces, en tu caso te va a asesorar Carlos Fernando. Listo. Él se va a comunicar contigo para que entonces acuerden un momento sincrónico, o si puedes venir en el día que él viene presencial, él te puede aquí acompañar y dar como las especificaciones. También, si quieres venir presencial, con Ana Miriam, el auxiliar de Ana Miriam, nos puede ayudar también capacitándote. Tú, Ana M., tu auxiliar Wisian viene ¿qué días? Todos Esta los semana. días. Ah, bueno. Pedro me dice qué tiempo tiene mañana y mañana mismo le organizamos. Pedro, ¿tú a qué horas te queda fácil para que sea con Wisan mejor, más fácil, pero si te queda fácil venir presencial? Vea, yo tengo clase a las 12 del día. Después del mediodía sí tengo un encuentro pues inaplazable. Yo puedo ir por la mañana y me queda fácil ir presencial porque yo vivo cerquita de la universidad. ¿A qué horas? Dime como a qué tal? horas para programarte mañana. ¿Está bien a las 10 de la mañana? Sí, yo